En esta noche quisiera compartir con ustedes una enseñanza acerca del calendario gregoriano y el de la palabra de Dios. ¿Por qué pongo la diferencia? Porque sabemos que el calendario gregoriano obviamente es un calendario establecido por un papa llamado Gregorio, y obviamente el que nos enseña la escritura, la palabra de Dios es otro calendario. Así que vamos a estudiar un poco de esto. En realidad es un resumen de esta enseñanza. El hombre que vemos aquí es un hombre jesuita llamado Christopher, que fue uno de los cerebros en cuanto a la organización y cómo iban a ver esto del calendario. Y es una imagen del Papa Gregorio, llamado así. Así que nosotros nos damos cuenta, según este estudio, y le digo de una vez que mucha de la información que tenemos aquí usted la puede buscar también en enciclopedia y la puede encontrar muy fácilmente acerca de toda de la información, y obviamente con base escritural también vamos a tratar esto. Este escudo que está aquí es el escudo que usaba este Papa Gregorio, que por ahí también leí que era uno de los franciscanos del orden franciscana, y pues obviamente era un jesuita, y este era el escudo que usaba este papa. Ahora, en un momento más les voy a ir explicando un poco de ese escudo que tiene que ver también en esto. La escritura nos dice en Levítico 20:23: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos, dice, hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Primeramente, la escritura nos enseña que nosotros no debemos, como hijos de Dios, de andar en las prácticas de las naciones, en las costumbres. Hay otra cita que dice que no aprendamos las costumbres de las naciones, porque son abominación ante el Señor. Entonces nosotros vemos claramente que la escritura, este es el consejo que nos da, el no practicar ni andar conforme las naciones. Y entonces nosotros vemos que mucha gente practica o celebra las diferentes fiestas según las naciones, según las costumbres y las prácticas de las naciones, pero también se sigue las fechas y todo esto según el calendario que la mayoría de las personas se rige bajo este calendario gregoriano. Y entonces yo sé que tal vez mucha gente va a decir: bueno, pastor, yo ni siquiera sabía que existía un calendario por el cual se rige el mundo, casi todos, que es el calendario gregoriano, obviamente, que viene de Roma desde un papa, y hay otro calendario que la escritura nos marca que Dios estableció. Ahora en Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar, dice, el día de la noche, y sirvan, dice, de señales para las estaciones, para días y años. En primer lugar, tenemos que marcar que Dios fue el que estableció lumbreras para, obviamente, para separar el día de la noche, la luz de las tinieblas, y iban a servir de señales para las estaciones, para los días y años. Es decir, los años, los días, las estaciones no fue una idea humana. El humano no fue el que inventó esto o el que dijo vamos a llamarlo así o vamos a decir esto. No, sino que desde el principio del libro de los Génesis, la escritura nos enseña que Dios estableció las lumbreras para señalar lo que son las estaciones, lo que son los días y lo que son los años. De tal manera que al Señor desde el inicio le interesaba que su pueblo conociera y que supiera diferenciar de lo que es un día de noche, de lo que es una estación, de lo que es un año. De tal manera que si hay alguien que dice: no, pastor, pues ¿qué tiene que ver esto? A mí no me interesa qué calendario el mundo se rija. A mí no me interesa si yo estoy viviendo conforme al calendario o esto otro. Pero nosotros, lo que yo te quiero decir es que desde el libro de los Génesis ya Dios había establecido lo que son los días y los años. Es decir, para Dios sí es importante esto. Delante de Dios es algo que Él establece por una razón. Ahora, la reforma, esto sí ya es de la enciclopedia, y voy a hablar un poquito de cómo fue que se cambió el calendario. Primero había otro que era el juliano,
y después vino esta reforma gregoriana, y obviamente esto era para el mundo por el cual Roma estaba gobernando. Pero nosotros vemos que dice aquí la reforma gregoriana nace de la necesidad de llevar a la práctica uno de los acuerdos del Concilio de Trento. Vamos a hablar un poquito ahorita de eso. Ajustar el calendario para eliminar el desfase producido desde el primer concilio de Nicea. También vamos a hablar, porque estos concilios tienen mucho que ver con hasta el día de hoy lo que es, donde están y lo que son los hijos de Dios. Iba a decir lo que son los cristianos, pero realmente es un término muy generalizado. Pero lo que son los hijos de Dios, nosotros podemos ver que pasó algo muy tremendo en el Concilio de Trento y en el Concilio de Nicea también. Entonces todos los discípulos que seguían a Jesús tuvieron una persecución por estos concilios, aunque la gente lo maneja que no, que por ejemplo en el Concilio de Nicea fue cuando aquel emperador Constantino dijo yo soy cristiano, y entonces unió, según en un decir, fue donde inició el ecumenismo, y entonces se unió lo que era Roma con los discípulos de Jesús, pero que realmente no era ese el propósito, sino que era encontrar a los verdaderos discípulos de Jesús para matarlos. Ese era el verdadero propósito. Bueno, lo hicieron esto, cambiaron el calendario en el que se había fijado el momento astral, es decir, conforme las estrellas, en que debía celebrarse la Pascua. Ahora, pongamos mucha atención. Como le digo, usted esto lo puede encontrar en una enciclopedia, pero es muy importante que usted vea esto, que usted conozca esto. ¿Por qué? Porque todo esto que hicieron ellos para cambiar el calendario del juliano al gregoriano y cambiar el del pueblo hebreo, fue por causa de una celebración muy importante, que es la Pascua. Y nosotros sabemos que la Pascua no proviene, su origen no es romano, su origen no es de alguna otra nación, sino del pueblo de Dios. Ahora, la primera pregunta es, ¿por qué querían cambiar el calendario según ellos pensaban, el momento astral en el que debía celebrarse? No en el que ellos pensaban, en el que ellos suponían, sino que ellos decían que se debía de celebrar aquí. ¿Por qué razón lo querían hacer esto? Ahora, y aquí pongo, mi primera pregunta es, ¿cómo ellos saben cuándo debe celebrarse la Pascua? Aquí vemos a este hombre, el Papa Gregorio, aquí dice, aunque ese nombre obviamente de los papas es un nombre puesto, no es el nombre real de ellos, pero este hombre, ¿por qué quería hacer esto? ¿Cuál era el propósito de hacer esto? Ahora, vuelvo a repetirte, a lo mejor tú me vas a decir, pastor, pero pues yo ni sabía de esto, yo ni siquiera sabía que existen calendarios, y a lo mejor tú me puedes decir, a mí no me interesa, pero es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las fiestas que nosotros podemos estar celebrando son fiestas que van conforme una tradición y un gobierno eclesiástico de Roma, el cual no se necesita ser un genio para saber que ellos, por medio de las edades y del tiempo, han querido perjudicar al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios. Ahora, sigue diciendo la enciclopedia, el Concilio de Trento, ahora sí para que sepan cuál fue este concilio. El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, desarrollando en periodos discontinuos durante 25 sesiones, y ahí da las fechas. Dice que tuvo lugar en Trento. Se llamó Concilio de Trento porque fue en una ciudad llamada así, que es una ciudad llamada, del norte de la Italia actual, que entonces era una ciudad imperial libre, regida por un príncipe obispo. Entonces nosotros nos damos cuenta que hubo un concilio en este lugar, y este concilio lo desarrollaron para hacer muchas cosas. Incluso también tiene mucho que ver con la escritura que hoy nosotros tenemos. Si nosotros nos ponemos a revisar, tiene que ver con esto, el Concilio de Nicea. Pero en este concilio era un concilio ecuménico y era de la Iglesia Católica. Entonces nosotros nos damos cuenta que ellos fueron los que empezaron a cambiar todo. Pero aquí lo tremendo es que ellos
Es como que se hacían pasar por el pueblo de Dios, como que ellos estaban dentro, pero realmente lo que estaban haciendo era distorsionando todas las fechas, toda la manera que el pueblo hebreo tenía para que no quedara nada de eso. Ahora, este es el escudo. Usted lo puede revisar en cualquier enciclopedia, incluso en las redes, usted puede buscar y se va a dar cuenta que este era el escudo de ese Papa Gregorio. Ahora, ¿por qué ponen dragón en este escudo? ¿Por qué ponen las llaves? ¿Por qué ponen la corona? Todo esto es algo muy representativo y que de hecho cuando uno lee, a lo mejor si uno ve el dragón no se da cuenta, pero cuando describen acerca de este escudo en las redes, usted se va a encontrar que los que estudian esto dicen que es un dragón que está cortado y que no tiene la cola y que no tiene las patas traseras. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué corta esa parte? Porque de alguna manera ellos conocían cosas escriturales y la manera en que hicieron esto fue algo tremendo. Porque, bueno, antes de continuar con eso del dragón, voy a leer esto. Este es Christopher Clavius, que es el hombre que fue un jesuita alemán. Además de que era jesuita, era una persona que era alemán conocido, era un matemático, un astrónomo, y un gran mnemonicista, y modificó las propuestas de la reforma del calendario gregoriano. Este hombre era una persona muy estudiosa, pero obviamente era religioso. No era una persona que ignoraba las escrituras. ¿Por qué era el propósito de este hombre, que era un jesuita, cambiar esto, cambiar el calendario? Juntamente con el Papa fueron los dos que estuvieron trabajando en ese concilio para que se cambiase el calendario. ¿Cuál era el propósito de ellos? Ahora vamos a ver un poco la escritura en cuanto a esto. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, dice, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza es una corona de 12 estrellas. Ahora, la escritura nosotros la podemos aplicar porque incluso hay una enseñanza que tenemos acerca de esto y de los códigos bíblicos y todo eso, porque nosotros sabemos que la escritura es algo vivo. Cuando nosotros lo entendemos en el espíritu, es algo real, es algo vivo. Y entonces nosotros vemos que esto es algo que se puede aplicar a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque está hablando del sol, está hablando de la luna, está hablando de las estrellas. Dice que esta era una señal, una gran señal que apareció en el cielo. Es decir, no era una mujer literal, sino que era una señal. Y obviamente nos está hablando de un misterio también. Pero dice que esta señal, que era una mujer que estaba vestida de sol, que tenía la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza dice una corona de 12 estrellas. Y dice el verso 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora, ¿por qué el sol? Salmos 84:11 dice: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. Número 1, que dice que estaba vestida de sol, es alguien que camina reconociendo la autoridad del Padre bajo la cobertura del Señor. Ahora, me detengo un momento a hacer un paréntesis acerca de esto. ¿Por qué habían cambiado esta fecha? Porque si usted se da cuenta, el inicio del año, ahora ya según el calendario gregoriano, no es obviamente como en el hebreo, sino que ahora es en lo que nosotros conocemos hoy como diciembre, enero. Es la culminación del año y el inicio del año. ¿Por qué razón? Porque hay unas fiestas muy importantes que se celebran en esas fechas. Una de ellas es lo que se conoce como Navidad, que de hecho lo que están celebrando y por lo que cambiaron ellos la fecha es por el nacimiento del sol. Es una fiesta romana que era muy fuerte desde aquel entonces. Saturnalía era la celebración de Saturno y tantas cosas más, que aquí en el canal de YouTube tenemos mucha información si a usted le gustaría conocer más de esto. Pero nosotros vemos que ellos cambiaron lo que realmente Dios había hecho.
Dios fue el que creó el sol, Dios fue el que creó la luna, Dios fue el que creó las estrellas, con una razón específica. Y la Escritura nos enseña que incluso el sol es una representación de la misericordia de nuestro Dios. Pero el humano ha distorsionado esto por inspiración del enemigo para adorarlo. Ahora, la Escritura aquí nos dice, porque sol y escudo es el Señor Dios. Esta mujer que estaba vestida de este sol representaba que estaba cubierta del Señor, que estaba cubierta de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Y dice que la luna la tenía debajo de sus pies, como vemos aquí una imagen, que tiene la luna y tiene la corona y está vestida como sol. ¿Por qué tenía esta luna debajo de sus pies? Porque esto enseña que aquí en la tierra celebra según la fidelidad del Señor, pues solo por Él podemos ver iniciado otro día. Ahora, ¿por qué pongo esto? Porque realmente la Escritura nos enseña que el inicio del día no es cuando el sol sale, sino es cuando el sol baja y cuando la luna se ve. Por eso la Escritura nos enseña desde Génesis, y fue la tarde y fue la mañana un día. Es decir, así es la manera en que la Escritura marca los días. Y usted puede, en este momento no vamos a detenernos a ir a Génesis para revisarlo, pero le invito a que lo revise usted y pueda ver que estoy hablando de la Escritura, no es algo que estoy hablando de mi propia cuenta. Así que la luna representa un testigo fiel. También la Escritura dice en Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, que es de lo que estamos hablando, de los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué dice luna nueva aquí? Porque la manera en que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, es decir, su calendario no era un calendario solar en totalidad, aunque sí tiene que ver, pero no era en totalidad, sino un calendario en el que más veían la luna. ¿Por qué esta mujer tenía la luna en sus pies? Porque es la manera de celebración, de mostrar que abajo, es decir, en la tierra, es la manera en que ellos van a celebrar las fiestas, van a celebrar las lunas nuevas y los días de reposo. Ahora, si usted no conoce de esto, incluso le animo a que lea un poco, si tiene concordancia, busque la palabra luna nueva o luna y se va a encontrar cuántos versículos de la Escritura hablan de esto. Ahora, algo muy importante que dice esta cita, dice días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, dice, es sombra. Hay que entender que estas cosas son sombra de lo que ha de venir. Dice, pero el cuerpo es de Cristo. Ok, entonces nos vamos a Isaías 30:29, hablando de esto de la noche. Dice, vosotros tendréis cántico como de noche, que se celebra Pascua. Ok. Nosotros podemos entender, acuérdese que inicialmente estábamos hablando de que la razón por la que estaban cambiando el calendario era porque ellos, en el momento que ellos pensaban o creían que se debía celebrar la Pascua. Entonces nosotros nos damos cuenta que la Pascua se celebra de noche, como lo podemos leer en el libro del Éxodo. Vemos que se celebra en la noche. Es cuando matan a aquel cordero y ponían la sangre en las puertas, en los dinteles, y para mostrar que ahí estaban el pueblo de Dios. Ahora, esto habla de un cántico, de una celebración que es de noche, que se celebra Pascua, y dice, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte del Señor, al fuerte de Israel. Nos está hablando de la Pascua celebrándose en el tiempo en el que la luna está establecida, es decir, es cuando se consuma más bien esta fiesta, porque empieza, como la Escritura enseña, entre las 2 tardes, pero obviamente la culminación es de noche. Ahora dice el Salmo 89:37, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Entonces aquí nos da otra referencia a la Escritura acerca de la luna, que la luna dice que está firme para siempre y es un testigo fiel en el cielo. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de que cuando Dios le mandó a su pueblo estas celebraciones, estas fiestas, tenían que ver mucho con la luna, y sobre todo la luna llena o la luna nueva. Dice también que sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, que reconoce las estaciones, esta mujer, y los tiempos establecidos por el Señor.
porque si nosotros nos damos cuenta, incluso esos que querían cambiar que lo cambiaron, perdón, el calendario, acuérdese que decía ahí que en el cielo había una manera astral en la que ellos veían que por eso se debía de celebrar la Pascua en ese tiempo. Entonces nosotros vemos en Apocalipsis 12:3, también dice, apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora, ¿por qué arrastra este dragón las estrellas del cielo con la cola? ¿Se acuerda que en el escudo de aquel hombre no tiene la cola? Se la quitaron de ahí. ¿Por qué se la quitarían? Porque es una representación de lo que es una cola. Y ahorita vamos a ver otra cita que habla de esto, pero dice que la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. ¿Por qué quiere arrastrar las estrellas? Porque las estrellas van a mostrar algo específico en el cielo. Las estrellas también son ángeles. Las estrellas también, Apocalipsis 1, vemos que son mensajeros. Las estrellas son aquellos ángeles que le dice, el misterio de las estrellas que viste, dice, son los ángeles de las 7 iglesias. Así que nosotros vemos que el enemigo quiere arrastrar esas estrellas, es decir, quitar el mensaje que nosotros podemos entender para ver el tiempo que nos toca vivir. E incluso el mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos estudiado, recuérdese que fueron guiados por una estrella para llegar al lugar donde Él había nacido. Pero también vemos que la cola, mire que es Isaías 9:15, dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, dice, el profeta que enseña mentira es la cola. De tal manera que esta escritura nos está marcando que la cola que arrastra estrellas es un profeta que enseña mentira. De tal manera que nos damos cuenta que detrás de todo esto venía una enseñanza, estas personas como profetas enseñando algo que no venía de parte de Dios. Ahora sigue la enciclopedia y dice, el primer concilio ecuménico, este es el concilio de Nicea que estábamos leyendo, que también tuvo que ver, dice, el primer concilio ecuménico se celebró en el año 325 en Nicea, que en turco aquí dice como es mencionado Iznik, dice ciudad de Asia Menor, en el territorio de la actual Turquía, que es un lugar muy importante también, dice, y de la que recibe el nombre por el que es conocido, Concilio de Nicea el 1. Fue convocado por el emperador romano Constantino, el primero, el Grande, por consejo del obispo Ocio de Córdoba. Ahora, en este concilio del que estamos hablando, porque recuérdese que se establecieron cosas aquí y después en el concilio de Trento, pero este concilio de Nicea, el primero fue cuando este emperador romano Constantino fue que dijo que él era cristiano y entonces unió porque era algo ecuménico. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Usted me podrá decir, le voy a repetir esto, pastor, pero es que yo solo vivo para Cristo y yo hago lo que Cristo me dice. Sí, pero te hago una pregunta, ¿tú te riges bajo el calendario que establecieron hombres que estaban en contra de la voluntad de Dios, o te riges bajo lo que Dios estableció? Esto es algo muy importante y en un momento te voy a explicar un poquito más sobre esto. Ahora, nosotros vemos, es una de ícono que se usa para ese concilio que fue dado ahí en Nicea, cuando se estableció el emperador como un cristiano y entonces según él unificó la religión. También vemos que la Inter Gravísimas es el nombre de una bula, es decir, para anular, es algo papal dictado por el Papa Gregorio, que fue el que cambió ese calendario, y lo hizo este documento y se reformó el calendario juliano y creó las bases de un nuevo calendario llamado a partir de entonces, ese es el calendario gregoriano, que es ahora el que se usa ampliamente en todo el mundo. Ahora le vuelvo a repetir, esta información yo simplemente la copié y la pegué, no la he modificado, no he puesto algo más de ahí, sino que simplemente la copié y la pegué. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos esto? Como le vuelvo a repetir, ¿usted cree que un papa, que una persona que está en ese gobierno ecuménico eclesiástico de Roma va a querer realmente establecer algo
que está de acuerdo a lo que los hijos de Dios deben de celebrar o deben ellos de regirse? Claro que no. Le digo, no es un genio, no necesita ser un genio para saber esto, lo que ellos están tratando de hacer. Ahora ya vimos esta cita. El Señor fue el que estableció las señales para las estaciones, para días y años. Entonces nosotros vemos en Éxodo 12:1, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, ahora sí vamos a ver cuál es el calendario establecido por la Escritura. Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Y ahorita vamos a ver cuál es ese mes. Ahora, el Señor le habló. Vuelvo a repetir, esta idea no era una idea humana, no era una idea de Moisés, no fue idea de Aarón, fue idea del Señor. El Señor le habló a Moisés y le habló a Aarón. Él estableció esto, Él fue el que les dijo cuál era el mes principal. Es decir, no les dijo, no, pues ahí como ustedes vean, ustedes escojan cuál mes les gusta más y pues ese va a ser el inicio. No, Dios les habló y les dijo, este va a ser el principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. ¿Por qué iba a ser el primero de los meses del año? Mire, bueno, ahorita vamos a ver esto, me brinco unos pocos versículos para decirle algo. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Porque puede haber alguien que me diga, pastor, pero pues yo no soy del pueblo de Israel, yo ya no tengo nada que ver con eso, pero la Escritura marca de que iba a ser un estatuto para siempre. Ahora, es importante saber qué es ser judío, porque usted me puede decir, yo no soy judío, y te puedo preguntar, bueno, entonces, ¿qué eres? Porque la Escritura a mí me marca que los judíos verdaderos no son los que son en la carne, sino los que son en el Espíritu. Y la Escritura me marca que todos los que son hijos de Abraham, según la promesa, dice que estos son hijos de Dios. Entonces nosotros podemos ver que la Escritura me marca que es algo que se debía de guardar para siempre. Dice, y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, dice, como prometió, guardaréis este rito. ¿Cuál rito? El que les estaba por dar ahí en ese versículo anterior que leímos. Dice, y cuando os dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Cuando los hijos pregunten, ¿por qué celebramos así nosotros? El verso 27 dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor. ¿Sabe por qué estaba establecido este mes como el principio de meses? Porque era la Pascua. Es decir, cuando se participaba de la Pascua, ahí iniciaba el año para el pueblo de Dios. Era el principio de los meses, es decir, la cabecera o la cabeza de los meses era ese mes, cuando se celebraba la Pascua. ¿Por qué cree que querían cambiar estas personas del Papa Gregorio y este otro hombre jesuita? ¿Por qué quieren cambiar? Porque ellos decían, es que nosotros sabemos cuándo se debe de celebrar la Pascua. La Pascua el Señor la establece, es decir, el principio de año, el Señor lo estableció en la Pascua, pero ellos quieren cambiar. ¿Por qué? Porque no es del mismo calendario. El calendario que Dios establece inicia cuando se hace la Pascua, que es en el mes de Abib, en el calendario hebreo, o que ya después se conoce como el mes de Nisan, porque Abib en realidad no está hablando de un mes, se está hablando de algo verde, de lo primero que se empieza a producir, es decir, porque es la primavera. Cuando habla de la primavera es cuando se celebra la Pascua y es cuando viene esta palabra Abib. Pero ellos cambiaron en el calendario el inicio del año. ¿Por qué? Porque no se inicia en esta fecha, sino que se inicia en diciembre, enero. ¿Por qué la cambiaron? Porque ellos lo que están diciendo es, ¿sabes qué? Para mí más importante que la Pascua, sí celebra la Pascua en tu fecha, pero ¿sabes? Para mí es más importante diciembre, enero, las fechas del nacimiento del sol. Es decir, ¿qué estaban haciendo estos hombres al cambiar el calendario? Estaban cambiando de que yo prefiero, en lugar del Cordero de Dios, de la Pascua del Señor, yo prefiero el nacimiento del sol, prefiero Baal. Ahora, miren, dice, vosotros responderéis,
Es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, dice, así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Ahora, aquí vemos el calendario según el calendario hebreo, y el calendario gregoriano es anaranjado aquí, y vemos que empieza acá en el mes Tebet en el hebreo, y nosotros podemos ver que la Pascua se celebra por acá en Abib. Aquí se ve la palabra Abib, Nisan, que es obviamente entre marzo y abril cuando se celebra la Pascua, y vemos que es el momento en el que inicia lo que es la primavera. Entonces nosotros nos damos cuenta de que ellos cambian para acá el inicio del año, cuando en la escritura lo marca de este lado. Ahora, algo muy importante que quisiera decir antes de continuar: cuando nosotros vemos esto, es muy importante que nosotros conozcamos que hay un año nuevo establecido en la tierra, pero que también hay una representación del año espiritual, que obviamente se maneja por este lado, donde estoy acá en Tishri, que el Rosh Hashanah en septiembre, que está hablando de actos proféticos que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, y lo podemos ver aquí el calendario, y aquí vemos ya las fiestas. Le decía acá en Tishri, es los diferentes fiestas de los pueblo hebreo, y que es cuando se inicia el año espiritual, le está hablando. Y de este lado acá en Nisan es cuando es la Pascua, Passover. La Pascua es cuando se inicia el año en la tierra, que está hablando del año vegetal, que está hablando del año cuando murió ese cordero de la Pascua. ¿Por qué murió? Porque a través de ese cordero de la Pascua el Señor nos da el fruto, nos da la bendición. Es cuando inicia la primavera, el amor. Entonces nosotros podemos encontrar eso, aunque cada una de las fiestas es profética en cuanto a nuestro Señor Jesucristo y tiene mucha revelación. Ahora, ¿por qué fue puesto este mes como cabecera de meses? Por el acontecimiento tan importante de liberación, que era algo profético, hablando del sacrificio del verdadero Cordero de la Pascua, que es Jesucristo. Es decir, desde el tiempo de Moisés, Dios les dijo: este será el principio de los meses para ustedes, será este mes el primero del año. ¿Por qué? Porque iba a ser sacrificado un cordero que representaba proféticamente a Jesucristo, que de hecho, como hemos estudiado, fue crucificado en esa fecha exacta, cuando era la celebración de la Pascua. En esa fecha murió. ¿Por qué? Porque era algo profético. La escritura nos dice en Juan 19:31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, estaban ya en la preparación, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, porque ya lo habían crucificado. Dice, en el día de reposo, porque era la luna que ya estaba, dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Obviamente, ya cuando iban para allá, pues al revisar, no quebraron sus piernas, sino metieron la lanza en su costado y vieron que estaba muerto, y no fue necesario hacer aquello. Entonces nos damos cuenta que murió el Señor Jesucristo cuando fue, es decir, porque Él era el Cordero de la Pascua, Él es el inicio del año. Ahora, ¿por qué cambiaron el calendario gregoriano la cabeza de los meses? Ezequiel 8:16 dice, y me llevó al atrio adentro de la casa del Señor, y he aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esta es la adoración al sol. Por esto cambiaron, y de hecho este número 25 es algo muy importante como referencia de que ellos adoraban al sol. ¿Por qué estos estaban en la casa del Señor, pero dieron la espalda a la casa y adoraron al sol? Por eso es que cambiaron las fechas, porque ellos lo que quieren es la adoración al sol y no a Jesucristo.
Porque en la Pascua es la cabeza de los... ¿Por qué en la Pascua es la cabeza de los meses? Porque lo más importante para nosotros debe ser el sacrificio del Cordero de Dios. Es donde todo inicia, es la primus veranus, es el primer verano, que es en una palabra latín, de donde viene el Cordero que Papá Dios provee para bendecirnos y que seamos partícipes del nuevo fruto de su gloria. El Señor establece el primer mes, Abib, que es Nisan, la cabeza de los meses, donde se celebra la Pascua, porque la Pascua debe de ser para nosotros lo más importante, el inicio de todas las cosas, de todas las bendiciones. Queremos obtener bendición nosotros en el ciclo que vivimos, debemos primeramente de tener en mente la Pascua, al Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. De tal manera que esto es lo más importante en nuestra vida. Esto es lo que debe de ser en nuestra vida lo más importante, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Padre envió a su Hijo para morir, para que nosotros tengamos una vida nueva, una vida de bendición, y que nosotros así podamos aprovechar el tiempo que nos toca vivir. Así que Dios les bendiga, espero que sea de bendición para ustedes.